Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Muy honrado y complacido en compartir otra semana más este rato de conversación. Y también, como siempre, saludos muy cordiales para todos cuantos nos ven a través de Internet, más en particular para los que nos siguen en países de Hispanoamérica. A todos, muchas gracias y bienvenidos. Por cierto, no formará parte de la tertulia de hoy Emilio Saldaña, que hubo de ausentarse, digamos, por razones filosóficas, pero que ya se reintegrará de nuevo la semana próxima. Y bien, vamos a tener hoy una conversación de hondas resonancias musicales, en verdad tan ferrolanas como universales, que lo es siempre la música en sí misma. Pero es que además toda la tradición musical ferrolana, la más sobresaliente, ahorma sus raíces en países de nuestra América hispana. Cuba, por ejemplo, y zonas caribeñas otras. Y es que, en efecto, hoy nos va a ocupar de manera preferente esa larga tradición histórica de noche y ronda que son en Ferrol las llamadas pepitas, cuyo origen se remonta, ya veremos con qué fundamento, más o menos aproximado, a finales del siglo XIX. Pero también nos haremos eco del arraigo popular de cómo y cuánto se cantaba por aquí en fiestas campestres, coros más o menos improvisados que más tarde iban a devenir en agrupaciones musicales más formales y asociadas. Y a este buen fin me acompaña hoy José Picado, que nos visita de nuevo, casi diría nuestro antropólogo de cabecera. Por más que de su dilatado currículum me parece de mencionar que es experto en dirección de empresas y recursos humanos y profesor de todo esto y algo más en la Escuela de Finanzas de La Coruña. Y en todo caso, no creo que le disguste si digo también que ferrolano castizo o por ahí. Bienvenido, José. Muchas gracias, buenas noches. Y para ilustrarnos con su consumado conocimiento de este mundo cantor y musical que supone las pepitas, tenemos como invitado a una persona muy especialmente versada al caso. Juan José Rodríguez de los Ríos, inquieto recopilador y estudioso de todas estas manifestaciones, persona sumamente conocida, le presentaré en todo caso como él mismo prefiere, musicógrafo, vocablo bien descriptivo y que entiendo le cuadra del todo a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Juanjo, un placer tu presencia. Muchísimas gracias, igualmente. Y bien, vamos a entrarles a las pepitas, a esta tradición cantora y musical ferrolana. A ver, ¿quién se anima? Cualquiera de los dos. Venga, tú mismo, José, tú que además conoces bien a Juanjo y así ya lo pones en suerte. Adelante. Bueno, a ver, el tema de las pepitas es un tema histórico, es un tema tradicional, es un tema que forma parte de la cultura de Ferrol como pocos. Entonces la iniciativa surgió de publicar este libro, este cuaderno de Ferrol Análisis, el número 30, surgió hace ya un tiempo. En aquel momento Ciro López era todavía el presidente del Club de Prensa, y yo repasando todo lo que se había escrito, los 29 números anteriores, lo que se había escrito en esos cuadernos especiales, he visto que no había nada escrito sobre las pepitas. Entonces, en una de aquellas reuniones y demás, yo comenté, en aquel momento en la directiva del Club de Prensa, comenté, bueno, necesitamos hacer algo y necesitamos recoger alguna documentación para que tengamos un cuaderno especial que recoja todo esto. Como un resorte, Ciro López me dijo, bueno, no vas a tener ninguna duda, llamas a Juanjo de los Ríos,
que Juanjo de los Ríos es el que sabe de esto y va a hacer el cuaderno y demás, porque se lo sabe todo. Bueno, efectivamente, así surgió esta idea, ¿no? Me puse en contacto con Juanjo en aquel momento y le fijé dos condiciones. La primera fue que él nos facilitaría pues, la documentación y demás que serviría de guía para hacer el cuaderno, a lo que Juanjo no solamente nos dio la documentación para hacer este cuaderno, sino que nos dio la documentación para hacer 5 cuadernos más, porque él lo tiene todo. Pero le fijé una segunda condición. Le dije, Juanjo, yo quiero que en el cuaderno te haga una entrevista, aparezca recogidas tus experiencias en este mundo de la música. Y así se hizo también. Juanjo dijo, sin ningún problema, lo vamos a hacer así como tú digas, sin ningún problema. Y lo hicimos así, mantuvimos una mini tertulia, una pequeña tertulia, Joan Rubia, experto en música, cantante, en fin, un gran conocedor de todo este mundo también, Juanjo y yo, en la cafetería aquí cercana del Suizo. Grabé aproximadamente 2 horas de charla, de anécdotas, de vivencias, de experiencias, de personas, de etcétera, etcétera. Y buena parte de esa entrevista aparece también recogida en el cuaderno. Sinceramente yo estoy muy satisfecho con lo que se ha publicado, con lo que se ha recogido, por 2 razones. La primera porque creo que es un gran patrimonio, es un patrimonio cultural, es una actividad querida por la población, es una actividad en la que se nota que la gente participa, que la gente la quiere, que la gente la sigue. No es fácil ver en una población, en una ciudad del tamaño de Ferrol, de 68.000 habitantes en este momento y bajando, desgraciadamente, de ver tantas personas adultas que forman parte de la misma actividad, tantas rondallas, tanta gente que participa en Ferrol y en la comarca, me refiero, ¿no? Que haya 7, 8, 9 rondallas en este momento en activo, con gente cantando, que naturalmente ensayan, que se aprenden las canciones, que hay directores que lo dirigen, que hay, en fin, gente que se preocupa de la intendencia, de vestirlos, de buscar los fondos para que puedan viajar, se pueda pagar el autobús, pueden ir a un sitio, a otro, etcétera, ¿no? Que haya tantos, yo sinceramente no conozco ninguna situación parecida aquí en Galicia, no la conozco. Porque de las actividades que conozco, muy arraigadas, culturales, en muchas zonas, normalmente son personas contratadas las que lo hacen. Los mercados medievales, o el mercado judío en Rivadavia, o el tema de los indianos en Ribadeo, o el tema del modernismo, etcétera. Bueno, son personas que normalmente son empresas de espectáculos, etcétera, que forman parte. Pero en Ferrol no, en el mundo de las pepitas no, son ferrolanos o mugardeses o gente de Neda, no sé, o de Cariño, etcétera, que todo el mundo participa. Esa es la primera razón, el respetar esa tradición, esa cuestión cultural, etcétera, yo creo que es muy relevante. Pero hay una segunda razón que no quisiera yo dejar de pasar por alto, que es todo lo que tiene que ver con la promoción de esta actividad, con la promoción económica. En muchas ocasiones en las ciudades nos rompemos la cabeza tratando de buscar cosas que llamen la atención, cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que yo no digo que no esté mal, ¿no? En fin, cada uno tendrá su iniciativa. Pero también es verdad que lo que es propio de una ciudad, lo que es inherente a esa ciudad, debiera potenciarse más. Desgraciadamente, yo puedo decir que el mundo de las pepitas, específicamente el fenómeno de las pepitas, es un fenómeno muy poco conocido fuera de Ferrol, muy poco conocido. Pero es que no hace falta hacer una encuesta en Oviedo o en Coimbra, no, es que preguntamos por aquí cerca, en ciudades importantes de Galicia, y nadie conoce el fenómeno de las pepitas. Desde luego gente de menos de 40 años no lo conocen. Yo hago un mini test, una mini encuesta continuamente allí en la Escuela de Finanzas, directivos de empresas que van allí a formarse, titulados universitarios que hacen sus programas de máster, etcétera, y cada grupo que tengo pues son de 20, 25 personas. Cuando pregunto por esto, lo suelen conocer 2, 3, 4 personas,
que son de la zona. Pero es que gente que nació en Carballo o que nació en no sé, en Ortigueira, o que nació en Lugo, o que nació, no lo conoce. Con lo que yo creo que hay un campo no solamente de recuerdo hacia la historia de este fenómeno, sino de potencial de futuro, de darlo a conocer, de una experiencia diferente que no hay en otras ciudades de Galicia, pues que hay que recorrer. Sinceramente yo creo que tiene muchísimo pasado, pero que también tiene futuro. Y esta contribución que nos ha hecho Juanjo, pues ayuda, sin ninguna duda, ayuda y mucho. Hemos hecho una tirada de 1000 ejemplares que se están repartiendo por todas partes, por colegios, por las rondallas, por las instituciones públicas, por asociaciones culturales, etcétera, y ayuda, y pretendemos que ayude y mucho a que el fenómeno de las pepitas tenga otros 200 años de vida por delante. Bueno, pues con esta introducción se habló ya de pepitas, de rondallas, claro. Yo tengo, en fin, me parecería a propósito poder decir la convicción de que también este programa pueda contribuir razonablemente al estímulo de ese conocimiento. En todo caso, se ha de decir ya pronto que todo este atrezo que alrededor del plató evoca las pepitas con esas escarapelas, este barco de sal, este propio cuadro que tengo ahí detrás, un cuadro particularmente interesante desde el punto de vista simbólico, porque es una fotografía que recoge un acto de las pepitas, un acto multitudinario de las pepitas en la Plaza de Armas en el año 1983, con la agrupación Armonía, hoy agrupación coral, que es quien en definitiva me prestó muy buena parte de todo esto. Aquí en esta fotografía aparece la agrupación Armonía bajo la dirección del maestro Eduardo Fernández Pareja, que hay que decirlo en honor a su memoria, por otra parte, ¿no? Bien, pues con esta introducción y el comentario atinadísimo y previo de José Picado, pues vamos a poner ya en situación histórica, de referencia histórica, o en todo caso, como te parezca más a propósito. Vamos a ver, esta tradición cantora ferrolana en realidad surge de manera espontánea, más o menos espontánea, y con los matices que naturalmente tú quieras aportar, pues en romerías campestres, en fin, las referencias de San Pedro, San Juan, Chamorro, desde luego, y así otras, ¿no? Bueno, Juanjo, como te parezca. Indudablemente hay una connotación con las romerías y demás, porque Ferrol siempre fue conocido porque se cantaba. En Ferrol se cantaba y no había romería en que no se cantaran y no se llevaran instrumentos. Y después, a la vuelta, cuando se volvía para casa con parsimonia, se venía cantando hasta los hogares de las personas donde se despedían cada uno y demás, ¿no? Entonces, yo esa vuelta con parsimonia la comparo con esa ronda a las pepitas, con ese traslado de un hogar a otro que se llevaba a cabo en principio, cuando esto es una tradición que surge por el año 1886, donde empiezan unos músicos a cantar a las que celebran su santo el día 19 de marzo, a las Josefas, Pepas y Josefas, pero son grupos de músicos sin denominación, sin organización, ni siquiera una simple gorra que les diga, pues van ustedes uniformados, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen en la noche anterior del 19 de marzo? Te lo iba a preguntar dentro de un rato, ya no te lo pregunto. O sea, es curioso porque, bueno, yo estuve indagando bastante sobre esto. El 19 de marzo es una fecha que se mantiene constante como festivo durante años, desde tiempo inmemorial. Entonces, es indudable que no había los festivos que hay hoy. De aquello, estoy hablando de finales del 19, ¿no? Toda la gente que se congregaba en torno a esta afición eran productores de la construcción naval. Bazán, la que más tarde sería Bazán. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían la noche del 18 de marzo
porque esta es una fiesta de vísperas. Claro, claro, claro. La fiesta que se inicia la víspera y que se termina en la madrugada o por la mañana del día 19, el propio día, claro. 19 de marzo, ¿no? Entonces, interpretaban sus sones, homenajeaban a las novias, a las amigas, a quienes estuvieran de santo y no estuvieran de santo, porque en las pepitas están recopiladas y agrupadas todas las mujeres de Ferrol, ¿no? Entonces, se cantaba de noche, se terminaba por la mañana, comían, harían su tal, dormían, y al día siguiente, día 20, había que ir a currar otra vez. Claro, Entonces, claro, de ahí se afianza, porque también ya no solamente son las pepitas, es que también intentan que hayan homenajes a las Mercedes, aunque no prospera. No prospera. Como tampoco prospera, y es muy curioso, porque aquí ya me tengo que retrotraer al siglo XVIII, cuando Nicolás de Setaro, un empresario napolitano, funda en Ferrol, o crea en Ferrol, un teatro para la ópera. Tú lo decías muy bien el día de la presentación. Se intentó primero en Coruña y también se intentó en Santiago de Compostela, pero no cuajó. No cuajó. Sin embargo, sí cuajó en Ferrol. Y en 1770 tenemos un teatro para la ópera. Hay que darse cuenta que es 8 años antes que Milán contara con su famosa Scala, que es de 1778, la Scala de Milán. Entonces, este señor, bueno, pues ve un caldo de cultivo perfecto para montar un teatro para la ópera, donde yo tengo documentación, porque hice un trabajo acerca de ello, donde pide, después de hacer una temporada de ópera, pide al gobierno municipal permiso para hacer 24 óperas más. Y claro, aquí yo tengo que decir, es 1770. La mayoría de compositores, de los que hoy interpretan sus óperas en los teatros del mundo, no habían nacido. No habían nacido ni Verdi, ni Puccini, ni Bellini, ni Donizetti, ni Rossini. Solamente había nacido Mozart. Hablo de los más comunes, claro, ¿no? claro. Pero tenía 14 años, sí, a los 14 años Mozart ya había compuesto alguna ópera. Pero yo dudo que se hubiera interpretado en el Teatro Setaro. Entonces, os preguntaréis, si se preguntarán los espectadores, entonces, ¿qué ópera se interpretaba? Ópera barroca. Händel, Monteverdi y toda la patulea de los compositores de esa época. O sea, y entonces el ferrolano medio entra en un terreno dificilísimo, porque la ópera barroca hay que ser especialista para entenderla. De hecho, ahora se están haciendo unas representaciones en los veranos en Gran Bretaña con óperas de Händel que se están recuperando, tal. Pero bueno, pero es una cosa para minorías. No es lo que se está interpretando en el mundo con Verdi, con Puccini, con Rossini y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vio Setaro para que Ferrol saliera a flote con esa musicalidad? Pues algo tenía Ferrol. Y de ahí lo que tú dices. Empiezan las romerías, empieza tal, y la gente, cuando está participando, quiere agruparse. Dice, oye, pues por lo menos vamos a... De hecho, hay una ordenanza municipal de 1770 y tantos, donde prohíbe que se cante, se baile y se interprete y se toque los instrumentos por la calle, lo cual quiere decir que la gente ya se manifestaba de noche. Después de la puesta de sol. Exactamente, para hacer... O sea, que antes de las rondallas había serenatas, vaya. Ya había serenatas. Sí. ¿Qué pasa? Que en épocas ya más recientes, o sea, ya en 1886, se conoce una primera rondalla que nace en Esteiro, donde ya figura con nombre, con denominación, que es los Caballeros del Siglo de Oro, formada también por obreros de la construcción naval, y que ya ofrece sus serenatas a la gente, tal, pero ya con uniforme, aunque el uniforme fuera simplemente una simple gorra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empieza ya a consolidarse, empiezan las rondallas
Claro, hay que pensar, estamos hablando de unos tiempos en que había una carencia total de todo. Las rondallas eran exclusivamente masculinas. La mujer pues era objeto digamos, de homenaje, precisamente de homenaje. No era para la mujer, no participaba directamente en estas agrupaciones. Como homenajeada. Era homenajeada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, empieza a surgir una fuerza tan grande en estas agrupaciones que es muy curioso. Yo tengo, en fin, a veces se me va un poco la mente a pensar en todo esto y tal. O sea, ¿quién sería el señor que crearía esas rondallas para las pepitas? Porque no sabe o sea, me imagino que murió sin saber el enorme potencial que hoy tienen las rondallas. Porque llevamos 100 y pico de años con que, hombre, han decaído. Porque, a ver, cuando tienen más auge es en los primeros años del siglo XX. Se llegan a tener 9 rondallas, contando también carnavales y pepitas. Sí, iba a preguntar yo precisamente, porque entiendo que algo habrá de esto, en el sentido antropológico también, ¿no? La correspondencia posible, no sé en qué medida, y si es así o no, porque claro, desde un punto de vista de fechas, de cronología, los carnavales y las pepitas están muy próximas. Están prácticamente próximas. Claro, entonces tengo yo la sospecha de que pueda haber algún trasunto de correlación entre una cosa y otra, ¿o no? Totalmente, porque además los compositores eran los mismos. Claro. O sea, las canciones que se cantaban a las pepitas eran en homenaje a la mujer ferrolana y a Ferrol. De hecho, ahí tenemos una canción que la cantó estupendamente el otro día Añoranzas, de Amor Bohemio, que es una canción de carnaval del año 1907, donde dices: ferrolana hermosa, tu pueblo mismo, tus rentas siempre las calles, y tal, ¿no? O sea, es un clásico. Bueno, pues Juan Pérez, Manolo Pérez, que es el autor, y Ángel Fernández Torres, que es el poeta, eran los poetas y músicos que también componían para las pepitas. O sea, no había la canción de carnavales, no eran satíricas. Eran todo lo contrario, eran canciones con ese romanticismo. No era la tradición gaditana. Claro, no, para nada. Claro. Hay un punto de arranque en todo esto, ¿no? Un punto de arranque, no es fácil encontrar la conexión, yo al menos hasta ahora no la he encontrado, seguiremos buscándola, pero sí que hay un punto de arranque que tiene que ver con todo ese mundo de finales del 18. Está claro que el desarrollo importantísimo es en la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, esto es evidente, como también lo hay en otras muchas manifestaciones artísticas y demás. Por otra parte, fueron momentos de crecimiento económico, ¿no? Una parte de todo eso tiene que ver con que, en fin, la población estaba más abastecida, la gente podía comer, había unas mejores condiciones sanitarias, higiénicas, etcétera, etcétera. Pero 100 años antes no pasaba nada de esto. 100 años antes, finales del siglo XVIII, cuando Sétaro y demás, y otros muchos comerciantes vienen de la mano de Carlos III, se acercan aquí, no se acercan tampoco por casualidad, se acercan para hacer negocio. El origen está en la firma de Carlos III, en la autorización al puerto de La Coruña para hacer comercio indiano, comercio con Cuba, cuando se establecen las primeras relaciones con los paquebotes a Cuba, ¿no? Un barco mensual a Cuba que llevaba cosas y que traía cosas. A raíz de esta firma de Carlos III, a Galicia, a La Coruña y a Ferrol se acercan comerciantes italianos, franceses, catalanes y vascos. Barrié es uno de los que viene en ese momento, ¿no? No es tampoco... Barrié, del que hablamos la semana pasada. Barrié, lo digo para nuestros por ejemplo, espectadores. Barrié de Abadí, don Francisco Barrié de Abadí, fue el primero de la saga de los Barrié que vino en aquel momento. Y no venían por decir vamos a Galicia a comer marisco, no, venían a hacer negocio, ¿no? Bueno, este señor Sétaro... Las casas de banca. Por ejemplo, ¿no? Y el comercio del café, y del cacao, y de los tintes, y de los sombreros, y de la ropa, etcétera, tal, ¿no? Y, por supuesto, en aquel momento era muy importante, extraordinariamente importante, el aprovisionamiento de grano, para dar alimento a la población, ¿no?
Bueno, de todo esto hay muchísima documentación, tanto aquí en Ferrol como en el Consulado del Mar en La Coruña, que afortunadamente la biblioteca se sigue manteniendo en pie, y hay, en fin, mucha documentación que así lo atestigua. Pero este señor, decía antes Juanjo, este señor viene aquí a hacer negocio y trata de instalar un primer teatro en La Coruña y fracasa. Allí la gente no va, la gente no participa, aquello no medio funciona, teatros que eran de madera. Bueno, en aquel momento, evidentemente, el puerto de La Coruña era el puerto de comercio indiano y el puerto de Ferrol era lo que llamaban el puerto de guerra. Pero había más gente viviendo en Ferrol que en La Coruña. Ferrol era más grande que La Coruña, ¿no? Lo que pasa es que Ferrol era lo que era. Era un sitio donde se estaba desarrollando esos astilleros y demás, lleno de tabernas. Había 140 y tantas tabernas, recogidas por los historiadores. Un pueblo donde todavía se estaban empedrando las calles, también en La Coruña y en Santiago, empedrando las calles, poniendo alcantarillados, generando saneamiento. Desgraciadamente fue la época en la que se tiraron muchas casas que tenían soportales, porque la Junta de Policía decía que aquello era el lugar donde había muchas inmundicias y donde había muchos atracos y todo esto. Entonces, todo esto fuera. Y este señor dice, bueno, aquí en La Coruña que esto no va muy allá, vamos a ver qué pasa en Ferrol. Bueno, monta el Coliseo de Sétaro en Ferrol, y es un éxito tremendo. La gente participa. Algunos a lo mejor no tenían ni para comer, pero sí que pagaban su entrada para ir al Coliseo, para ir a ver aquellas óperas o las representaciones que fueran, ¿no? Y se establece una ordenanza muy clara, muy tajante, y se dice pues que a la ópera no se pueden llevar armas y no se pueden hablar con los que participan en la música y en el teatro. Es decir, oye, usted va allí a ver aquello, no se ponga usted a hablar con los actores y con los cantantes, porque no es para esto, ¿no? Y se dice que los señores tienen que estar en un sitio y las señoras en otro, para que no haya ningún tipo de líos ni de problemas. Y se dice que no se puede ir allí a comer, ni a fumar, ni a cosas de estas, pues porque claro, eran de madera. De hecho, el Coliseo de Sétaro en 1812 ardió o lo quemaron, más bien lo quemaron, le plantaron fuego, ¿no? Es decir, duró todos esos años, y duró con éxito, con mucho éxito, y la gente participaba y la gente... La pieza que recoge todas estas nuevas ideas es una pieza que también tiene mucho que ver con Ferrol, es una pieza de la Ilustración, es un documento que el Consejo de Castilla le encarga a la Academia de Historia Española, y la Academia de Historia Española se lo encarga al currante de turno, que fue Gaspar Melchor de Jovellanos. Y la pieza se titulaba, tenía que haber una memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España. Esto lo escribe Jovellanos. La redacción es muy de Jovellanos. Jovellanos, pura. Bueno, ¿qué aparece en ese documento? En ese documento, que es una joya de documento, como todo lo de Jovellanos, ahí aparece una nueva forma de entender la vida, rompiendo con las costumbres más tradicionales, más clásicas, más bárbaras, si se quiere, y apostando por una cultura, por una forma de ver la vida de manera más ilustrada. Lo que representa Jovellanos. Lo que representa Jovellanos. Y entre las cosas que Jovellanos potencia, él habla de que hay que potenciar las óperas, los bailes, las romerías, los carnavales, los juegos de mesa también, etc., ¿no? De todo esto habla largo y tendido Jovellanos. Y sin embargo dice que hay que acabar ya con las costumbres españolas de los toros, del maltrato animal, de las peleas de perros, etcétera, etcétera, que eran costumbres de verdad. Entonces, Jovellanos sienta ese precedente. En aquel momento, cuando el Consejo de Castilla le encargaba algo a una academia, el académico de turno lo escribía y normalmente eso se traducía en ley. Él escribió esa memoria, y esa memoria en el año 1796 la publicó, la entregó en 1790, y en el año 1796 apareció tal cual, pues como un reglamento, como una ordenanza. Bueno,
es el momento en el que al lado de los teatros se empiezan a crear casas de café, casas de conversación, de tertulias, se ponen muy de moda los juegos de naipes, etcétera, y empiezan a aparecer también los primeros periódicos organizados como tales, lo que llamaban los papeles públicos, ¿no? Bueno, naturalmente ahí toda la tradición oral tiene un peso extraordinario, y en esa tradición oral la música, las canciones, pues, todos los chascarrillos que tenían que ver con todas las romerías, etcétera, tienen un gran peso. Se empiezan a recoger, se empiezan a escribir, se empiezan a publicar, se empiezan a editar, etcétera, y se empiezan a pasar de unos a otros, ¿no? A principios ya del siglo XIX, todo esto empieza a funcionar y a calar en esa nueva cultura, ¿no? Bueno, era un momento en el que estábamos más preocupados con la invasión de los franceses que otra cosa, pero sí que empieza a calar en esa cultura. Ferrol tenía mucho andado ahí ya. En Santiago no funcionó y en La Coruña tampoco. Ferrol tenía mucho andado y la gente, claramente, la cultura popular apostó por esto, ¿no? Apostó por las romerías, que había muchísimas, la de San Antonio, la de Chamorro, bueno, todas las que fueron citadas aquí, y por seguir manteniendo la cultura de los bailes, de los teatros, de las sociedades filarmónicas, etcétera, y se desarrollaron, esto es un atrevimiento por mi parte, se desarrollaron más que en ningún otro sitio de Galicia, al menos de lo que yo haya podido recoger, por supuesto de la zona del sur de Galicia, Vigo, Ourense, etcétera, que eran zonas mucho más rurales en aquel momento, y mucho más que en La Coruña y que en Santiago, que eran las zonas. La Coruña representaba el poder comercial, Santiago el poder de la universidad, ya desarrollada en aquel momento del conocimiento y del clero. Bueno, pues en ninguna ciudad se desarrolló como Ferrol. Ferrol tuvo ese caldo de cultivo especial para la música y para las romerías y para los carnavales. Yo creo que lo que dices no es ninguna temeridad, yo creo que es pertinentísimo. Por lo menos yo me sumo a esa consideración. Vamos a ver, tal vez no sea casualidad de que Setaro era napolitano. Claro, Carlos III, rey de Nápoles, de allí venía. Es decir, posiblemente no por casualidad. A mí me extraña mucho, hay casualidades, en fin, que más bien aparecen con ese ropaje, pero son otra cosa, ¿no? Yo creo que no es por casualidad. Todavía hoy en Nápoles, hoy, al día de hoy, hay un reconocimiento, digamos, psicológicamente nostálgico de España. Es decir, de España como tal, ¿no? Yo creo que no. Y sobreañadidamente, lo que uno y otro describíais, yo creo que Ferrol, claro, en una población mayor y más pujante que las del resto de Galicia, por razones conocidas, ¿verdad? De su industria, de esa industria naciente, del puerto de guerra, y modernísima, ¿no? Nos preguntábamos hace un momento, pero ¿cómo es que no ocurre lo mismo en Santiago y en Coruña? Bueno, pues vamos a ver, dicho naturalmente con todo cariño, que esto es una referencia de inspiración, de reconocimiento histórico, no estamos prejuzgando nada. No, naturalmente, ¿no? Bueno, muy sencillo. Bueno, me parece a mí muy sencillo, tal vez lo mío sí sea una temeridad, ¿no? Pero yo creo que la población de Ferrol de entonces, una población de aluvión, era una población en un porcentaje importante, no sé, diría yo un tercio de la población como mínimo, selecto para la época. Es decir, las personas que vienen a Ferrol desde la administración del Estado en Madrid, todas tienen un reconocimiento y una formación. Hay espesa afición a la ópera. Claro, a eso me estoy refiriendo. No, es que a esto me estoy refiriendo. Las poblaciones de origen vasco, por ejemplo, la mayoría de ellos tienen que ver con referencias de oficio importantes, de un reconocimiento también selectivo. Y así otras geografías españolas. La población autóctona gallega apenas es simbólica. Escasamente el 10% del total que por entonces
mantenía. Bien, entonces yo creo que no era un teatro tan popular, no lo digo con mucho cariño, ya sabes, ¿no? Pero seguramente yo no creo, o por lo menos estaría idealizado, de que fuese un teatro muy popular, que digamos que las gente... No, yo creo que no, yo creo que tiene que ver con que había un reconocimiento más culto, más refinado, que naturalmente no se daba en otras ciudades próximas, Santiago, Coruña, como decíamos, por razones obvias. Nada, digamos, del sur de Galicia, que en Pontevedra, a Boavila, ahí sí, naturalmente hay una tradición y hay una burguesía, es decir, reconocida, de origen medieval. Pero es que Vigo ni existía. Era una ciudad muy pequeña, era una villa muy pequeña. Digo, en población importante, ¿no? Quiero decir. Pero fijaos, yo tengo un particular cariño por Vigo por razones de vínculo familiar. Pero la paradoja es que sí, que fíjate, la paradoja es que sí que lo era. A ver, había dos maneras de pasar el rato, por así decirlo, ¿no? De manifestar su tiempo de ocio. La gente más acomodada, John Adams, por ejemplo, lo escribe muy bien, además el tiempo que estuvo aquí, que lo llevaron a la ópera y no le gustó nada, como él escribía todos los días su diario y además le mandaba cartas a su mujer, era un cronista extraordinario, ¿no? Entonces la gente más acomodada, militares, ingenieros, grandes comerciantes, etcétera, muchos de ellos o iban al Coliseo o organizaban sus fiestas en sus casas, grandes casas, curiosamente la mayoría en la calle Madalena, es donde estaban la mayoría, sociedades filarmónicas que luego se desarrollaron, etcétera, pero eran grandes casas de ellos. En la calle Real menos, era más comercial, en la calle Madalena era donde tenían pues este tipo de viviendas y demás, grandes y demás, espaciosas, etcétera, ¿no? Bueno, y las podían hacer en sus casas, que tenían permiso para eso, había que solicitar un permiso para hacer lo que llamaban un refresco, ¿no? Con un pequeño baile y demás en sus casas, o podían ir a sus palcos en el Coliseo de Sétaro. Vale. La población normal no podía hacer eso, claro, pues sus casas eran las que eran. De hecho, en muchos momentos incluso hubo algún problema de higiene y demás, porque tenían animales que vivían dentro, ¿no? Dentro de las casas tenían pues las gallinas o lo que fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un problema higiénico considerable. Entonces, necesariamente tenían dos formas de acudir, o bien a las romerías y fiestas en las calles, carnavales, etcétera, o bien al Coliseo, a donde no podían ir a los palcos porque no tenían dinero para eso, y entonces estaban debajo, en el patio, con las sillas, o de pie en muchas ocasiones, ¿no? Y ya digo, en Ferrol la gente iba, no sé cuánto costaría la entrada, la gente iba. Que una vez que desaparece el Teatro Sétaro, se forma el New England. Sí, unos años más tarde, de menos prestancia, de menos envergadura, etcétera. Pero después tenemos, o sea, hasta el Jofre, hay una cantidad de teatros impresionantes. Las primeras sociedades filarmónicas, una de ellas que se hizo en la esquina que da a Capitanía, calle Madalena, esquina Capitanía, que ahora hay un edificio nuevo, ahí se hizo una sociedad filarmónica, se hacían sociedades de baile, pues etcétera. Todo eso se le debe a Sétaro. Sí, claro, fue el origen, claro. Lo que estamos diciendo en realidad se complementa, es que siempre hay un mimetismo hacia lo más admirable, en condiciones normales. Uno imita aquello que reconoce, claro, y en ese mimetismo, por eso participa el personal, por decirlo en términos coloquiales de ahora mismo, lo cual para Ferrol resultó particularmente enriquecedor. Claro, y en fin, por favor, una breve pausa en esta interesante conversación, una breve pausa que enseguida continuamos, ¿eh? Y es que ahora es tiempo para nuestro espacio de No tienes por qué saberlo. Y se ha de recordar que nos viene ocupando la evolución histórica de el baño, en consecuencia, realmente, de los hábitos de higiene. A ver, por más que, como venimos observando en alguno de los comentarios de las últimas semanas, en el devenir histórico de los siglos hubo momentos de mayor adhesión a la higiene, frente a otros en los que incluso el hecho de no lavarse podía entenderse como actitud virtuosa, pues bien,
Es con tal motivo que resulta en particular interesante informar que desde muy pronto, en una consideración antiquísima de siglos, los pueblos situados en el Valle del Indo, anteriores a los primeros egipcios y a los babilonios, y cuya geografía coincidiría con los actuales Afganistán, Pakistán y noroeste de la India, llegaron a disponer de letrinas y de cuartos de baño. Y a través de excavaciones sobre ruinas babilónicas pudo descubrirse perfectamente reconocible una sofisticada bañera con desagüe vertical que ocupaba toda una habitación. Y en fin, si la reina de Nosos, en la antigua Grecia, como ya dijimos la semana pasada, disponía de bañera en su habitación privada, allá hacia el año 1700 a.C., es también cierto que cerca del propio palacio de Nosos disponían los peregrinos para lavarse de una caravanera que les proporcionaría baños de asiento en gradas en los que podían sumergirse hasta la cintura. Además, el propio espacio también ofrecía bañeras individuales, una de las cuales se sabe de 120 centímetros de ancho por 142 de largo, mostraba hasta una barra a la que el bañista podía sujetarse. Ya es de ver, ingenio no faltaba, y hasta buenos y populares servicios de baño en la más remota antigüedad. La próxima semana, más noticias, más historia sobre el baño en No tienes por qué saberlo. Y bien, ya continuamos con lo nuestro, ¿eh? Vamos a ver, creo que estábamos en lo fundamental de acuerdo en casi todo. Es decir, a ver si tenemos un elemento discrepante, ¿eh? pero no desintónico, ¿eh? Vamos a ver, Juanjo, continuando con esas referencias de tradición, vamos a ver, la presencia de Ferrolterra, de la zona de Ferrolterra, por venirnos ya hacia aquí, ¿no?, en la tradición histórica de las pepitas, yo creo que es significativa e importante, igual en letra que en música. Adelante, a ver, cuéntanos. Totalmente cierto. Digamos que a principios de siglo, Ferrol cuenta ya con unas agrupaciones estables y Muardos y demás, Ares y demás, se suman a esta tradición. Muardos y Neda en primer lugar. Entonces, ya en la década de 1910 a 1920, ya quieren hacer, en estas dos villas, quieren hacer lo que se está haciendo en Ferrol. O sea, cuentan con unas agrupaciones estables, cuentan con señores que las dirigen, cuentan con poetas y músicos de la tierra. En Neda hay que citar a Evaristo Cansado, padre del que fuera después alcalde de Neda, Fausto Cansado, que pues ya por el año 14-15 organizan sus rondallas, con música de ellos, perfectamente lograda, cantando a las pepitas, o sea, en una clara alusión a Ferrol, claro. Y entonces todo esto continúa perfectamente hasta que se entra en la depresión. Los finales de los años 20, ahí ya desaparece todo, se mezcla después todo con la Guerra Civil Española, y entonces hay una debacle total. La música, hablo de las pepitas, decae totalmente. Entonces hay unas agrupaciones, una vez finalizada la guerra, ya en tiempo de paz, que aparecen tímidamente para dar continuidad a lo que se había hecho hasta la fecha, ¿no? Entonces hay una curiosidad muy grande, que es en Esteiro se organiza una rondalla que se llama Los Formales.
hay otra en Caranza que se llaman Los Silenciosos. Curioso nombre para una ronda. Sí. Los Silenciosos, ¿no? Será una exhibición irónica. Y entonces, pero bueno, se llevaban a matar. Unos y otros, cada vez que se veían, terminaban pues al horchazo puro, ¿no? Entonces, hay otra que sale y que se organiza precisamente para servir de árbitro entre estas dos, que se llaman los neutrales. Los neutrales. Neutrales. Bueno, Este sí que es obvio. está claro. Pero, éteme aquí, que hay un movimiento político que ve en estas tres agrupaciones algo anormal, porque con la letra de formales, neutrales Y silenciosos. y silenciosos, ven la formación nacional socialista. Estoy hablando de la Falange, que se toma muy en serio aquello. Entonces llama a aquellos chavales, eran críos después de la posguerra. Disculpa, nacional sindicalista, quizás mejor, ¿no? No, no lo digo sé. como acepción. Si dices Falange, Yo estoy hablando de Falange. ya, por eso, nacional sindicalista. Exacto. Lo más a propósito, lo digo para no confundirlo, Sí. que tiene sus connotaciones también, pero en fin, a cada uno lo suyo, ¿no? Pero bueno, o sea, curiosamente, pues llaman a aquellos chicos, tal, oye, ustedes son socialistas, tal. Bueno, nosotros lo único que queremos es cantar. O sea, continuar con la tradición del bar. En fin, después de pasar una noche en el cagarrón, Vaya, pues aquello se deshizo, ¿no? ¿Y estás hablando de qué años dices? Estoy hablando de los años 43, 44, 23, 40. plena posguerra. Sí. Entonces, bueno, pues empiezan otra vez, ahí sale Añoranzas con una denominación que se llama Añoranza, Armonía, de Añoranzas de Esteiro. Es curioso porque todo esto estamos evocando armonía. Y Sí, bueno, armonía, yo tengo en la memoria, y creo que la tengo bien, digo la mía personal, yo creo que armonía surge como tal agrupación de rondalla, quiero decir, en el año 64. Fue la pionera. En el año 64, yo creo que digo bien, 1964. Pues no lo sé. Creo En que el digo bien. ¿en qué Hay por aquí alguna de estas escarapelas. En el 59, se refiere al año 60 y algo. en el 59 salen como agrupación. Como agrupación, eso es. Como sí, agrupación. Después sí. se convierten en sociedad, pues en el año ¿Verdad? En el 64. Sí. Efectivamente. Entre otros, yo recuerdo, bueno, lo recuerdo por la misma razón que lo puedes recordar tú, es decir, el coronel de Infantería Marina, que era por entonces Auz Trueba. Es el primer presidente de la El primer asociación. presidente, perfecto. Bueno, pues ya me complace decirlo, Sí, porque, sí. en fin, mi memoria infantil lo recuerda. Sí, ¿no? sí. Es decir, no, Estás totalmente en lo cierto. Sí. claro. Bueno, pues Armonía, digamos que es la madre de todas las agrupaciones. Porque Armonía... Bueno, pues me gusta que digas esto porque así honra, mira tú lo que tenemos aquí. Pues sí, señor. Señor. Aquí, bueno, y ahí detrás. No cabe naturalmente. duda que es la madre porque con ella pues acuden Trobo del Alba de Mugardos, estamos hablando ya de posguerra, de los años 60. Sí, aquí lo citas como el año 59, Trobo del Alba. Trobo del Alba y Lucero del Alba de Neta. O sea, son las tres. Sí, Sí, bueno. hablas de otra por aquí, de Trémolo, también, otra. Bueno, pero esas eran de salir un año y no volver. Y no volver, Pero ya. estas continúan Bueno, estando. Lucero del Alba es importante que hagáis esa referencia por la curiosidad simbólica de que vuelvo a decir, de las escarapelas que hay ahí, hay una que Lucero del Alba le dedica en homenaje, está ahí, le dedica en homenaje, Lucero del Alba se le dedica en homenaje a Armonía. Armonía, sí. A Armonía, con lo cual, Es que Armonía, Y ahí Armonía resurge digamos todo. que es la que sienta el peso de lo que es el concepto de y por rondalla eso está moderna. aquí hoy. Sí. Y ya digo, con Lucero del Alba y con Trobo del Alba. Lo que pasa es que siempre hay mentes bien pensantes que llega un momento en que las enfrentan. O sea, hacen una competición de las rondallas. Entonces, claro, ahí vienen los piques. Ya. Vienen, porque si tú te llevas el primer premio y yo me llevo el segundo, pues ya hay cirio entre las agrupaciones, ¿no? Entonces, digamos que hay una temporada en que está Armonía sola. Lucero del Alba pues dice que no quiere competir, porque efectivamente no están para competir.
Armonía se aguanta hay que nombrar al singular hombre que es Juanito Malde, que vamos, como músico y como director fue de lo mejorcito que hubo en Ferrol, ¿no? Hasta que se hace cargo, pues Eduardo Fernández Pareja, que lo vemos aquí dirigiendo en el año 83, con una cantidad de gente aquí que abruma, que esto es lo que efectivamente es la rondalla, ¿no? O sea, este es en el ayuntamiento, ¿eh? Sí, es en la Esto se hacía en la Plaza de Armas. Es la Plaza de Armas. Que después se trajo para la Plaza de Amboaje. Yo lo veo aquí bastante gueto. O sea, no termina de convencerme lo de la Plaza de Amboaje. Porque es meter a las agrupaciones ahí tal, con poco espacio, me da la sensación. No me convence. No me convence, me gustaba más la Plaza de Armas. Al margen de ese tono crítico, yo creo que posiblemente lo que quieras decir, por lo menos en parte, o así lo veo yo, y a ver si tú mismo, yo creo que en la rondalla, en el fenómeno de la rondalla, en la manifestación, mejor decir, de las rondallas, hay un elemento de espontaneidad que en la medida en que se pierda, que aquí no lo hay. Que en la medida en que se pierda, a eso me refiero, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que vamos a ver, que hay cosas que no se pueden organizar demasiado. Es decir, bueno, ¿entendéis lo que quiere decir? Totalmente, ¿verdad? De acuerdo contigo. Sí, es decir, que no se puede organizar. Sí, hay que organizarlas, tiene que haber un equilibrio, un cierto orden, pero también hay un orden del caos, ¿no? Es decir, vamos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, lo que se organiza en sobreexceso, mal asunto. Pierde espontaneidad y entonces, claro, puede decaer, ¿no? Mira, creo que fue en el año 57, en el que hay un alcalde que prohíbe la salida de las rondallas. Entonces, los rondallistas... no sabía yo eso. Sí. ¿Y qué alcalde fue? Pasó la historia como melón sin pepitas. Melón sin pepitas. Bueno, pues entonces... Le llamaron al susodicho alcalde. Entonces vamos a porque las prohibió totalmente. O sea, no, bajo ningún concepto tal. Iban, claro, las rondallas tenían que ir a... Sospecho quién puede haber sido, pero en fin, no. Yo no lo nombro. No, yo tampoco. Prefiero nombrar. No, yo tampoco. Entonces, las rondallas iban a solicitar los permisos al ayuntamiento y tal, y los permisos se les niega ese año. Hablo del año 57. Entonces, bueno, pero las rondallas, en ese caos que tú muy bien dices, siguen organizándose y siguen saliendo por las calles a donde los cherepas no llegaban. Sí. Porque además había uno, que era un rondallista, que era guardia de la porra, que los avisaba, cuidado que vienen por aquí. Van por allá. Escapaban y se iban para otro sitio a cantar. Y ese caos lo has reflejado tú muy bien. Y este caos es este, porque la costumbre continúa a pesar del alcalde. Claro, a ver, yo es que creo que el asunto tiene tanta enjundia que es que daría para todo, daría para hacer las cosas de manera organizada como se están haciendo, esa no sé cómo se llama, esa concentración de rondallas o lo que sea, ¿no? Ese espectáculo que favorece que mucha gente de dentro y de fuera de la ciudad pueda ir a un sitio único y ver cómo las rondallas pasan por allí. Pues esta canta 3 canciones, la otra canta 4, etcétera, tal, que es lo que se hace ahora mismo en esa carpa que cubre la cabeza del Marqués de Amboaje. Bueno, discutible el que se puede hacer en un sitio, en otro, etcétera, pero bueno, yo creo que ese es un fenómeno que se tiene que hacer. Yo creo que es positivo, es bueno que se haga, ¿no? Esa concentración. También es positivo que se haga pues todos los actos que van asociados, lo que se hace en el Jofre, el nombramiento de la madrina, etcétera, tal, todo eso está razonablemente bien. Pero eso no es razón suficiente, ni, por supuesto, razón desde el punto de vista cultural, y ni desde el punto de vista económico, para no hacer la ronda, para no hacer todo lo demás. Los días previos se puede hacer ese caos. ¿Por qué razón, si hay ahora mismo 7 rondallas, o 8, no sé cuántas, en Mugardos, en Pontedeume, en Neda, las de aquí de Ferrol, etcétera, por qué no se pueden organizar o establecer que haya
se corta el tráfico convenientemente, se establecen las rutas, se establecen las calles, organizar que además lo espontáneo. y que las rondallas vayan cantando por los sitios, que además tú recoges muy bien en el libro que había hasta rutas organizadas, Sí, totalmente. ¿verdad? Y vayan cantando por ahí, la gente participe, unos lo siguen, otros lo siguen, en un sitio, en un bar, en una cafetería, en una sociedad, y se puede hacer perfectamente, sin menoscabo de que el día que se organice el festival, pues se organiza el festival. Entonces, el pretender que esto no se haga es un error bajo mi punto de vista muy serio, porque además la historia está demostrando que la gente participa, vemos montones de fotografías, la gente participa cuando van por la calle Galiano, por un sitio y tal. Bueno, pues de la misma manera se puede hacer por todo Ferrol y por todas las villas de la ría, las villas que forman. Se está retomando la ronda ahora. Exacto. En fin, quizá hubo gente que protestó demasiado porque era demasiado estático. O sea, el ir al amboaje, después casino, club de campo, no sé qué tal, y quedaba la gente por la calle que no veía la ronda, no participaba de la noche. Además, con una particularidad, seguramente vamos a estar de acuerdo, entiendo yo. El comentario que tú hacías de principio, pertinente y atinado, y por cierto, para meditar, ¿no?, de cómo es posible que una manifestación tan añeja, secular realmente, que no tenga arraigo a pocos kilómetros, no lo tiene, y reconocimiento y demás. Bueno, yo creo que sin perjuicio de otras posibles consideraciones, desde luego, esto de la espontaneidad a la que me vengo refiriendo, yo creo que tendría, es decir, yo creo que en cuanto, otras cosas no, pero las rondallas, que es lo que nos ocupa, yo creo que la espontaneidad organizada, por decirlo de una manera con aparente contradicción, pero yo creo que la espontaneidad favorecería notablemente el reconocimiento. Sin duda, más, sin duda. Y la organización sobre este sí va todo lo contrario. Bueno, y ahora tengo que decir, porque seguro que me van a llamar la atención dentro de un momento, me van a decir que se acaba el tiempo. Y a mí hay algunas cosas que en fin, que me parece incluso por razón de justicia poética mencionarlas, ¿no? Bueno, y que otro día volvemos, y hacemos una segunda parte, ¿no? Es decir, vamos a ver, hay letras y músicas, y por lo tanto escritores, poetas, más o menos tal, y músicos, que yo creo que hay que mencionar sin demérito de nadie y naturalmente con previas disculpas para todos aquellos que no se citen. Pero Francisco Saráchaga me parece que hay que mencionarlo históricamente. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Históricamente. Totalmente. Y Pérez Parallé, o poeta do Penedo, por razones bien obvias, ¿no? Sí, es decir, y en la música... Pero bueno, Ángel Fernández Torres, que fue quizá el primero de todos. Bien, pues Ángel Fernández Torres, nuestro homenaje, ¿no? Por encima de todo. Claro, pero nuestro y Pérez Parallé, por supuesto, claro, la época más moderna, claro. Y en la música, muchos y variados. Bueno, vamos a ver. Gregorio Baudot siempre, por razones obvias, de maestro de músicos. Pero dentro concretamente de las pepitas, yo creo que la referencia, sobre todo más próxima y por emotiva, ¿no?, de Mauricio Farto y de Juan Valde, al que ya acabas de citar hace un rato, yo creo que es fundamental, porque es que si nos vamos de aquí sin decir esto, pues menuda historia, ¿no? Es decir, por eso me apresuro y a mí me disculpáis, ¿no? Y luego una mención que si hubiera tiempo, pues podríamos comentar sobre Álvaro Paradela. No sé en qué medida, esto no lo sé yo, lo pregunto, no sé Álvaro Paradela y Mario Couceiro si en alguna medida participan o no, pero bueno, Mario Couceiro yo lo tengo como alguien que fue polémico para las pepitas. Polémico, vaya, porque yo tuve ocasión de conocerlo, era yo muy jovencito, porque le llamaba, él decía que los ferrolanos y las rondallas cantaban habaneras. Y nunca los autores de Ferrol le llamaron a sus danzas, les llamaron habaneras, aunque compuestas también en 2x4 como el pasodoble y como una marcha militar. O sea, siempre le llamaron danza. En Ferrol se cantan danzas, decías tú en la entrevista. Se cantan danzas. Sí, bueno, de hecho... Bueno, pues
La habanera sería ahí ya estaba la claro, polémica. la polémica, Sí, claro. entonces, bueno, pero tampoco mayor problema. Bueno, por otra parte, Mario Pero bueno, Boqueiro, muchas letras no hizo letras, no hizo canciones, no figura al menos, es lo ¿no? que- Es sí, un cronista no, es sobre lo que- esto, claro. No, vamos a ver, y eso Fue cronista de la ciudad. Claro, sí. Fue un excelente poeta, por otra parte, por otra parte, y un magnífico periodista. Sí. Es decir, en fin, Sin duda. dicho, una referencia también, y a mí, en fin, me corregís o en todo caso me aumentáis lo que proceda, pues hay que mencionar a Iriños a miña terra, ¿no? Como una referencia previa, fundamental, con Antonio Seoane Pampín. Eso daría para hablar Ya, largo y no, tendido, pero por eso digo, por lo menos Largo y citarlo, ¿no? tendido. Por lo menos A ver, citarlo. porque fue una mal llamada rondalla, Claro. porque era una orquesta de punteo. De hecho, el padre Otaño, que fue una potencia en cuanto a música de iglesia en España, claro, él cuando le hablaban de la rondalla, Iriños da miña terra, fue a verla y se creyó que era una rondalla de las de cantar y de las de andar por la calle. Esto es una agrupación de punteo, pero vamos, de lo mejorcito que hay en España. Y esta gente es muy curioso. Mi abuelo fue fundador de Iriños da miña terra. Hombre, pues venga, dígase Entonces- ya. Le tiene un cariño especial. Le tengo un cariño dígase muy ya. especial. Bueno, pues tiene mérito que yo lo he citado, porque esto no estaba preparado. Sí, ¿eh? sí, exacto. Sí, claro. O sea, Iriños da miña terra nace en 1900. Está recogido en la entrevista con Y Juan. es muy curioso porque efectivamente nombras a Antonio Seoane Pampín, Claro. que era un número de la banda de infantería de marina. O sea, y el hombre pues hizo una agrupación excelente, hasta el punto de que fue presidida por don Andrés Avelino Comerma, general de ingenieros, Sí. el precursor de nuestro dique. En efecto. Entonces, o sea, fue una agrupación, ya digo, que, o sea, sin saber solfeo, porque no sabían ni lo más elemental del solfeo, se metían con obras, con Wagner, se metían con lo clásico, bueno, tocaban Es piezas la de zarzuela. intuición genial, ¿no es así? Sí, Claro. Es más, fueron al Teatro Real de Madrid, y es muy curioso, porque estaban preparando allí y tal, y entonces había un señor de la tramoya que andaba loco buscando allí y tal. Pero hombre, pero usted tal, pues, todos uniformados allí para empezar a actuar tal, y el tío del Teatro Real allí buscaba algo tal. Pero oiga, le dijo el director, oiga, pero usted qué está buscando. Estoy buscando los atriles para las partituras. No, pero si esta gente toca sin partitura, si tocan de oído, tal. O sea, increíble para una agrupación de esta categoría. Iriños da miña terra, por desgracia, desaparece en el año 36 con la guerra. Como desapareció un coro también paralelo al Toses Faroles de Costaterra, que también por, en fin, Ya. políticas Bueno, malentendidas, pues Ya. También quiero citar al padre Faneco, que naturalmente, en fin, dentro del no ámbito de la tuvo música. nada que ver con la rondalla. No, pero sí con la música. Pero sí con la música. Sí con la música, no, Sí, a eso me Y refiero. sí. decir, Sí y ahí con la tengo que música. decirlo, y además muy honrado, de que la Polifónica de Bazán fue vivero de grandes cantores que después formaron parte de muchas rondallas. Sí, las vinculaciones entre la rondalla, la música militar, la música del, el coro de Bazán, Está interrelacionado. la música eclesiástica, que tú participaste durante también muchos años, ¿no? En fin, todo estaba muy relacionado. Lo que da certeza de la fortaleza que había, de la interrelación que había de las personas, de la afición que había, que sigue habiendo y que debería, a mi juicio, potenciarse mucho más, ¿no? Ahora pues con otras maneras de transmitir esos conocimientos, los conservatorios, las escuelas, etcétera, ¿no? Esta vinculación sería una vinculación especial para que la tradición no se pierda, no solamente no se pierda, sino que sea que se mantenga y se potencie. un valor más, Bueno, pues yo creo que son unas frases de todo a propósito para terminar, porque ya os dije que el tiempo se nos iba. Es decir, si queréis decir algo, en fin, pero tiene que ser muy breve, porque esto se terminó ya. Es decir, yo creo que... Pues que estuve encantado de acompañaros. Pues venga, pues para nosotros también un placer, sin duda. Nada, y que se lea el libro de Juanjo, el cuaderno de Juanjo, Eso que se es. distribuye por toda la ciudad y merece la pena dedicarle unas tardes, y hay mucha información para que la gente, sobre todo la gente más joven, lo tome con cariño.
tiene mucho valor. Naturalmente, pues que así sea, que así sea. En fin, que ahora es tiempo de poesía, eres tú. Y hoy, en atención a cuanto nos ocupó en conversación, concedamos espacio para una canción de rondalla, una pepita, con letra y música a cargo del prestigioso y virtuoso Gregorio Baudot, maestro de músicos. Su título, compuesto en 1919, A una doncella. Y me voy a hacer a las gafas, a los lentes, que para eso están, ¿verdad? Dice: de mi voz llega el eco hasta tu morada, oh sin par doncellita que, enamorada, en tan níveo lecho, cual blanca espuma, sueñas con caballeros de espada y pluma. Noble soy, niña hermosa, te ofrezco amores, y mi estirpe gloriosa te brinda honores. Yo estoy enamorado de tu belleza, quiéreme que te adoro, gentil princesa, que es amor lo más noble de la nobleza. Dulce amor bien querido, suave armonía, en tus ojos encarna la poesía. Mis endechas escucha, que por ti canto, pues mi alma es compañera de mi quebranto. Por demás, ya en el ámbito poético más genuino, me parece de ofrecer hoy un testimonio simbólico pero expresivo de una generación de poetas espléndidos y vitales, nacidos hacia el año 1962, en coincidencia astral feliz y fecunda. A ver, dos sueltos ejemplos. Leopoldo Alas, de ilustre apellido literario, con el poema ¿Qué te diría tu gato? Supongamos que tu gato de repente adquiere en esta noche de pasiones el don de la palabra. ¿Qué te diría tu gato? El gato crea rincones con su presencia, bate el suelo con las sandalias acolchadas y enciende en la penumbra las linternas de sus ojos. El gato es anterior al cristianismo, descarta la piedad y no perdona. El gato voluptuoso y elegante conquista con su cuerpo los sillones de tu casa. Supongamos que tu gato de repente adquiere en esta noche de pasiones el don de la palabra. Y turno ahora para Amadeo Rubio Eguren, un bilbaíno del que voy a elegir un poema erótico, intenso, ávido. Miriam 6, de su libro Nombres de mujer, dice así: 4 labios, 6 labios, 8 labios, de par en par se abren, hurgando con mi lengua que toca en el sabor amargo el hueco donde hallar antojo no probado que al delirio aboca. No subo hasta tu rostro, solo quiero besar, apartando los vellos tu sonriente boca de perfume inconstante que obligas a probar por ver si el tacto húmedo mis sentidos aloca. Y en fin, hasta aquí por hoy esta nueva entrega de Poesía Eres tú.
Muchas gracias, Juanjo Rodríguez de los Ríos, por tu presencia, por tu conversación. Si te parece, en oportunidad propicia, podremos volver a reunirnos para conversar. Cuando tú quieras. Y a ti, José, por igual, todo mi agradecimiento. Y ya sabes, a la vuelta del verano, cuando asome el otoño, si te dejas, volveré a convocarte para hablar, ya veremos, de lo que cuadre. A tu disposición. Muchas gracias. Y bien, la próxima semana, ya con la presencia de Emilio Saldaña, será nuestra invitada una mujer ferrolana meritísima, muy especialmente en el ámbito de la crítica de arte, de la pintura más en concreto, y sus correlatos literarios, pero también con otras inquietudes de investigación como la propia Semana Santa, por demás de tanta vinculación con su apellido materno. En efecto, la próxima semana nos visitará María Fidalgo Casares, y con ella hablaremos muy sobre todo de la pintura última de Ferrer Dalmau, el genial y minucioso pintor de batallas, ilustrando precisamente la batalla de Pavía con un Pita da Veiga en el trasfondo de todo esto. Interesantísimo de verdad, de no perdérselo. En fin, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, hasta aquí nuestro crisol de cultura de hoy. Expresas gracias a la agrupación coral Armonía en la persona de Arsenio Pernas Vergara por su gentileza al facilitarnos buena parte de cuanto luce hoy el decorado principal de este plató. Y mi gratitud, claro, por vuestra presencia, por vuestra compañía. Hasta el próximo sábado, como siempre, a las 9:30 de la noche en Televisión Ferrol, con repetición el domingo, atención, a las 8 de la tarde, y siempre, naturalmente, a través de Internet. Crisol de Cultura será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.